Esta es la historia de Elena, una mujer cuya calma en medio del caos estaba a punto de ser confundida con debilidad. A 30.000 pies de altura, dentro de la cabina de un avión de última generación, una alarma ensordecedora rasgaba el aire, anunciando una avería crítica en uno de los motores. El pánico era una corriente eléctrica que recorría a la tripulación, pero Elena permanecía serena, observando los indicadores con una concentración que parecía casi antinatural. Intentó ofrecer una sugerencia, una pieza vital de información que solo ella poseía, pero su voz fue ahogada por el desprecio. El capitán al mando la miró como si fuera una aparición irrelevante, un estorbo en su santuario de lógica y acero. En ese instante, la emergencia mecánica se convirtió también en una crisis de arrogancia y fe. A esa altitud, el orgullo es un lujo que nadie puede permitirse. El conflicto central se materializó en la figura del capitán Ricardo Vargas, un hombre con miles de horas de vuelo, y un ego que parecía ocupar toda la cabina. Para él, Elena no era más que una pasajera con delirios de grandeza, una mujer cuya serenidad solo podía ser producto del pánico o de un fanatismo religioso fuera de lugar. La injusticia fue inmediata y brutal. En el momento más crítico, cuando cada segundo contaba, Vargas no solo ignoró la posible solución que ella ofrecía, sino que la humilló públicamente por su aparente devoción. Su desdén no era solo profesional. Era un ataque directo a su esencia, a la fe que él consideraba una superstición inútil en su mundo de máquinas y procedimientos. La verdadera emergencia no era el motor en llamas, sino el prejuicio ciego de un hombre que se negaba a escuchar. ¿Alguna vez has sentido que tenías la respuesta correcta, la clave para solucionar un problema enorme pero nadie te escuchó? Quizás fue por tu apariencia, por tu forma de hablar, o simplemente porque no tenías el título o el cargo que los demás esperaban. Has estado en esa habitación donde tu voz se pierde, donde tu conocimiento es invalidado antes siquiera de ser considerado, solo porque no encajas en el molde. Esa frustración, esa impotencia de saber que puedes ayudar pero una barrera de orgullo o prejuicio te lo impide, es exactamente lo que Elena estaba sintiendo. Es una soledad asfixiante, especialmente cuando las vidas de cientos de personas dependen de que alguien, finalmente, decida prestar atención. Es un recordatorio doloroso de que a menudo el mayor obstáculo no es el problema en sí, sino las personas que se niegan a ver la solución. Antes de revelarte cómo la fe de Elena, esa que Vargas despreciaba, está a punto de convertirse en la única ciencia capaz de salvarlos a todos, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la expresión en el rostro de un cético arrogante, cuando descubre que ha subestimado a la persona equivocada de la manera más peligrosa posible. Lo que está a punto de suceder en esa cabina no es solo un milagro técnico, es una lección de humildad que resonará mucho después de que el avión toque tierra. Acompáñanos hasta el final, porque esta historia demuestra que la verdadera autoridad no siempre lleva uniforme. El escenario era una burbuja de tecnología y acero suspendida entre el cielo y la tierra. La cabina del vuelo 714 era el cerebro de la máquina. Un espacio claustrofóbico lleno de pantallas parpadeantes, luces de advertencia y un flujo constante de datos que pintaban un panorama cada vez más sombrío. El olor a ozono y a café quemado se mezclaba con la tensión palpable, creando una atmósfera irrespirable. Este era un lugar gobernado por la lógica pura, por manuales de emergencia con miles de páginas y por protocolos inflexibles. No había espacio para la intuición, ni para la fe, ni para nada que no pudiera ser medido, calculado y ejecutado. Era el dominio absoluto de la razón humana, un templo secular, donde los dioses eran los ingenieros que lo habían diseñado, y los sacerdotes eran los pilotos que lo manejaban. En ese entorno hostil, Elena Morales no encajaba. Era una mujer de unos 45 años, de aspecto sencillo, vestida con ropa funcional que no llamaba la atención. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro recogido sin pretensiones, transmitía una serenidad que irritaba al capitán. No era la quietud del shock, sino una calma profunda, anclada en algo que los demás no podían ver. Su fe no era un espectáculo, era su centro de gravedad, una fuerza silenciosa que le permitía pensar con claridad mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Viajaba como consultora técnica de bajo perfil, un título que no revelaba ni una fracción de su verdadera importancia, y que la hacía parecer, a ojos de Vargas,
completamente insignificante en aquella situación límite. En el otro extremo del espectro se encontraba el capitán Vargas, un hombre forjado en tormentas y manuales de procedimiento, con una mandíbula apretada y una mirada que no admitía dudas. Para él, el avión era una extensión de su propio cuerpo, y cada alarma, cada vibración anómala, era una afrenta personal. Su confianza en sí mismo era legendaria, pero bajo esa capa de profesionalidad, se escondía una arrogancia inflexible. Despreciaba cualquier cosa que no pudiera controlar o entender, y la fe de Elena entraba directamente en esa categoría. Para él, Dios era una variable no cuantificable, un ruido de fondo inútil en la ecuación de la supervivencia. En su cabina su palabra era ley, y la única trinidad en la que creía era la de velocidad, altitud y procedimiento. La crisis se intensificó. Una nueva serie de alarmas, más agudas y urgentes, indicaron que el fallo se estaba extendiendo en cascada. El copiloto, un joven llamado Mateo, palideció mientras leía los datos. Fue entonces cuando Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante, habló. Su voz no era fuerte, pero cortó el ruido con una claridad asombrosa. «Capitán», dijo con un respeto inquebrantable, «escuche el susurro del motor, no su rugido. Invierta el flujo auxiliar». La primera parte de su frase sonó a poesía mística, un disparate espiritual en medio de una emergencia técnica. La segunda, sin embargo, era una instrucción precisa, una orden técnica que se desviaba por completo de los protocolos estándar que Vargas estaba intentando aplicar sin éxito. Era una sugerencia que desafiaba la lógica del manual. La reacción de Vargas fue una explosión de desdén. Se giró en su asiento, no para mirar los controles, sino para fulminarla con la mirada. Una risa seca, cortante, escapó de sus labios. «Señora», espetó, asegurándose de que el copiloto fuera testigo de la humillación, «aquí no necesitamos místicos, necesitamos pilotos. Guarde sus oraciones para cuando aterricemos, si es que lo hacemos». Cada palabra fue un golpe, diseñado para silenciarla y ridiculizarla, para ponerla de nuevo en su lugar. La acusó sin decirlo de ser una fanática peligrosa que interfería en un trabajo para el que no estaba cualificada. Elena no retrocedió. Simplemente mantuvo su mirada, serena, mientras el capitán se volvía hacia los controles, sellando su decisión de ignorarla por completo. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el estruendo de las alarmas. El copiloto, Mateo, no se atrevió a decir nada, atrapado entre la autoridad de su superior y una creciente sensación de que estaban perdiendo un tiempo precioso. En ese momento, una violenta sacudida recorrió el fuselaje del avión, lanzando objetos sueltos por la cabina y arrancando un grito ahogado al joven copiloto. La confianza de Vargas titubeó por una fracción de segundo, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba a los mandos. El avión había respondido, no a sus acciones, sino a la escalada del fallo. La situación empeoraba a cada instante, y la única persona que había ofrecido una alternativa, una salida a la espiral de desastre, acababa de ser callada por el mismo hombre cuyo orgullo los estaba llevando a todos hacia el abismo. El metal crujió como si un gigante invisible estuviera retorciendo el fuselaje. Por un segundo, la gravedad pareció tomarse un respiro antes de devolver al avión a su control con una sacudida brutal. El capitán Vargas se aferró a los mandos, su rostro una máscara de profesionalismo forzado que apenas ocultaba el sudor frío que comenzaba a perlar su frente. En lugar de reconsiderar la sugerencia de Elena, la catástrofe inminente solo sirvió para reforzar su obstinación. Para él, admitir que una pasajera, y una mujer de fe, pudiera tener una idea válida en su santuario de acero y lógica, era peor que el propio fallo mecánico. Se trataba de una cuestión de orden, de jerarquía. Con la mandíbula apretada, comenzó a ladrar órdenes al copiloto, aplicando con rigidez el procedimiento estándar, el mismo que ya había demostrado ser ineficaz. Su orgullo era un muro de hormigón contra la única puerta de salida. Los ojos del copiloto Mateo eran dos platos de pánico. Era joven, competente, y había memorizado cada manual, cada protocolo de emergencia, pero los manuales no preparan a nadie para el sonido gutural de un motor desintegrándose a 30.000 pies de altura. Su entrenamiento le decía que confiara en su capitán.
pero su instinto le gritaba que algo iba terriblemente mal. De reojo, miró a Elena. Vio su calma, su quietud casi sobrenatural, y una duda se instaló en su mente. ¿Y si ella no estaba loca? ¿Y si esa frase sobre el susurro del motor no era una metáfora, sino una clave que ellos no entendían? Atrapado entre la lealtad a su superior y el terror creciente, Mateo se convirtió en el testigo silencioso de una tragedia anunciada, un espectador en primera fila del choque entre la arrogancia y la sabiduría. Vargas, con ese instinto casi animal para detectar cualquier fisura en su autoridad, captó la mirada de su copiloto hacia Elena. Fue como echar gasolina a un fuego ya descontrolado. Para él, esa simple mirada era una traición. Una señal de que la histeria de la mujer estaba contagiando a su tripulación. Se giró de nuevo, pero esta vez no se dirigió a Elena, sino a Mateo, aunque cada palabra era una bala envenenada para ella. ¿Algún problema, Mateo? ¿O es que ahora vamos a pedir consejo espiritual para volar este aparato? La pregunta goteaba sarcasmo. Era una humillación pública y deliberada, diseñada para aislar a Elena por completo, y para recordarle a su joven copiloto quién estaba al mando. Quería que ella se sintiera pequeña, irrelevante, un estorbo cuya única contribución era el caos. Pero Elena no se inmutó. No hubo lágrimas, ni un temblor en sus labios, ni una palabra de réplica. Simplemente cerró los ojos por un instante. No era una señal de derrota ni de resignación. Cualquiera que la viera desde fuera, podría pensar que estaba rezando por un milagro. Pero la realidad era más profunda. Estaba silenciando el ruido exterior, las alarmas, el desprecio del capitán, el miedo del copiloto, para escuchar con más claridad esa voz interior, esa certeza que su fe le proporcionaba. Era una calma que no venía de la ignorancia, sino de un conocimiento absoluto, una conexión con la verdad de la situación, que trascendía los datos parpadeantes en las pantallas. Su silencio no era pasividad, era una forma de resistencia, una demostración de fuerza que Vargas, en su ceguera, era incapaz de comprender. Por un instante pareció que la arrogancia ganaba la partida. Una nueva alarma, estridente y familiar, saltó en el panel principal. Era un aviso de sobrecalentamiento secundario, un problema que sí estaba en el manual. Vargas reaccionó con la velocidad de un autómata. Pulsó una secuencia de botones, movió una palanca y como por arte de magia, la vibración más violenta disminuyó. El avión no estaba a salvo ni mucho menos, pero había comprado unos minutos. Se permitió una sonrisa de suficiencia, mirando a Elena de reojo con una expresión que decía, ¿ves? Así es como se hace. Con procedimientos, con ciencia, no con tus susurros y oraciones. Fue una pequeña victoria pírrica, un momento de alivio que usó para reafirmar su control y ridiculizar, una vez más, la fe que tanto despreciaba. Pero la física no entiende de egos, y la realidad es implacable. El alivio duró exactamente 45 segundos. Después, un nuevo sonido comenzó a filtrarse en la cabina. No era una alarma, ni una vibración. Era un ruido sordo, un rechinido metálico profundo y constante, como si los engranajes internos del motor estuvieran siendo triturados lentamente. Era un sonido que no estaba en ningún manual de emergencias. Las pantallas que antes mostraban datos alarmantes pero coherentes, empezaron a arrojar lecturas contradictorias, números que no tenían ningún sentido. El problema no se había solucionado, había mutado en algo peor, algo desconocido y mucho más peligroso. La pequeña victoria del capitán se había desvanecido, dejándolo frente a un abismo de incertidumbre. Fue entonces cuando Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su confianza en los protocolos, en su capitán, en la propia máquina, se hizo añicos. Comenzó a pasar páginas virtuales en su tableta de control con dedos temblorosos, buscando una respuesta, cualquier respuesta, que no existía. Sus ojos buscaron los de Vargas, esperando la siguiente orden, la voz de mando que le dijera qué hacer. Pero por primera vez en todo el vuelo, vio algo nuevo en la mirada de su superior. No era arrogancia, ni ira. Era una sombra de puro y genuino miedo. La máscara de infalibilidad del capitán comenzaba a resquebrajarse, revelando al hombre falible que había debajo, un hombre que se había quedado sin respuestas. Viendo esa grieta en la armadura del capitán,
Elena supo que era su momento, no para decir te lo dije, sino para intentar, una vez más, salvarlos a todos. Esta vez, su enfoque fue diferente. Dejó a un lado cualquier lenguaje que pudiera ser malinterpretado como espiritual. Se inclinó hacia adelante, su voz tan calmada como el ojo de un huracán, y señaló un pequeño indicador en la parte inferior del panel de control, uno que ambos pilotos habían pasado por alto en medio del caos. La temperatura del aceite del cojinete 3, dijo con una claridad quirúrgica, está subiendo de forma no lineal. El protocolo estándar asume un fallo por fricción, pero esto es una resonancia armónica. Por eso las lecturas son contradictorias. Ofreció un diagnóstico técnico, preciso e irrefutable. Le estaba dando a Vargas una salida honorable, una explicación lógica que podía aceptar sin tener que admitir que la fe de ella tuviera algo que ver. Por un instante, el capitán la miró, luego al indicador, y su rostro palideció. Vio que ella tenía razón, el dato estaba ahí, innegable. Pero aceptar esa ayuda significaba reconocer que ella, la mujer a la que había humillado, sabía más que él. Su orgullo, herido y acorralado, dio su último coletazo. Con una voz gélida, cargada de una furia silenciosa, sentenció. Yo estoy al mando de este avión, señora. Conozco cada tornillo de esta máquina. No necesito que una pasajera venga a leerme los instrumentos. Era su decisión final, y con ella, acababa de apagar la última luz de esperanza. La última palabra del capitán quedó suspendida en el aire, cargada de una arrogancia tan densa que parecía tener peso propio. Pero el universo no negocia con el orgullo humano. Justo cuando su sentencia de desprecio terminaba de resonar, el avión respondió. No fue una sacudida, fue un latigazo. Una caída súbita de varios cientos de pies que arrancó el aliento de los pulmones y pegó a todos contra sus asientos con una fuerza brutal. Las luces de la cabina parpadearon y se apagaron por un segundo eterno, sumiendo el mundo en una oscuridad puntuada solo por el rojo intermitente de las alarmas. En ese instante de ingravidez y pánico, el capitán Vargas dejó de ser un piloto al mando. Se convirtió en un simple pasajero de su propio desastre, aferrado a los controles como si fueran los restos de un naufragio, su rostro pálido iluminado por el brillo caótico de una máquina que ya no le obedecía. El terror finalmente rompió la disciplina del copiloto. Mateo soltó un grito ahogado, una mezcla de sorpresa y desesperación pura. Su entrenamiento, sus manuales, toda la estructura lógica que había sostenido su carrera se había desintegrado en ese segundo de caída libre. Sus ojos, desorbitados, ya no buscaron la guía de su capitán, sino que se clavaron en Elena. Era una mirada suplicante, la de un hombre que se ahoga y ve una balsa a lo lejos. En la calma de ella, no veía fanatismo ni locura, sino la única fuente de cordura que quedaba en esa caja de metal, a punto de romperse. La jerarquía se había invertido. El uniforme y las insignias de Vargas ya no significaban nada. La única autoridad real en esa cabina era la serenidad inquebrantable de la mujer a la que habían intentado silenciar, una calma que ahora parecía la única ley física que aún funcionaba. En un último y desesperado intento por reafirmar su control, Vargas ignoró la mirada de su copiloto y se lanzó sobre la consola. Con manos temblorosas, activó un protocolo de emergencia extremo, uno diseñado para reiniciar por la fuerza los sistemas hidráulicos del motor afectado. Fue un acto de fuerza bruta contra una máquina delicada. Por un momento, un milagro pareció ocurrir. El chirrido infernal se atenuó, la vibración más violenta cesó, y una de las alarmas más estridentes se silenció. El avión dejó de caer y se estabilizó en un precario vuelo nivelado. Vargas respiró hondo, una bocanada de aire temblorosa, y se permitió una fugaz mirada de triunfo hacia Elena. Una mirada que gritaba en silencio. ¿Lo ves? Esto es lo que hace un piloto de verdad. Fue una pequeña victoria, un breve respiro comprado a un precio que aún no conocía. Pero la solución no fue más que un espejismo. El silencio que siguió a la maniobra de Vargas fue antinatural, un vacío sonoro que auguraba una catástrofe aún mayor. Y entonces comenzó. Un zumbido bajo, profundo y resonante, que parecía nacer de las entrañas mismas del avión. No era un ruido mecánico, era un gemido estructural. Las luces de la cabina volvieron a parpadear, pero esta vez no se apagaron. Adoptaron un brillo tenue y enfermizo,
como si la energía vital de la aeronave estuviera siendo drenada lentamente. El protocolo de Vargas no había solucionado el problema, lo había empeorado. Había contenido la resonancia armónica en un solo punto, convirtiendo el motor en una bomba de tiempo que ahora vibraba a una frecuencia invisible y destructiva, devorando la integridad del ala desde dentro. La victoria del capitán se había convertido en su sentencia. En medio de ese zumbido que calaba hasta los huesos, la mente de Elena se refugió en un recuerdo. Tenía 12 años y estaba en el garaje con su padre, un ingeniero de la vieja escuela que olía a aceite y a paciencia. Estaban reparando un viejo motor de barco. Las máquinas hablan, Elena, le había dicho él con sus manos manchadas de grasa señalando una pieza. No gritan como las alarmas, susurran. Te cuentan dónde les duele, qué necesitan. La mayoría de la gente solo escucha el ruido, el pánico. Pero si aprendes a escuchar el silencio que hay entre los ruidos, escucharás la verdad. Esa lección nunca la había abandonado. Su fe no era una negación de la ciencia, era lo que le daba la calma para aplicar su conocimiento, para escuchar el susurro de un motor moribundo mientras todos los demás solo oían el rugido de su propio miedo. Y si tú también has vivido algo parecido, donde la calma en medio de la tormenta te ha dado la respuesta que nadie más veía, deja un comentario. Tu historia puede ser el faro que otra persona necesita en su propia oscuridad, un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre es la que más ruido hace. A veces, se encuentra en la quietud, en la capacidad de escuchar más allá del caos, en esa certeza interior que te guía cuando todos los mapas han perdido su sentido. Comparte esa luz, porque nunca sabes a quién puedes estar salvando. El zumbido grave se intensificó hasta convertirse en un chirrido agudo y penetrante, que hacía vibrar los dientes. Una lluvia de chispas anaranjadas brotó de un panel superior, y un denso olor a plástico quemado invadió la cabina, asfixiante y definitivo. Era el olor del fracaso. El capitán Vargas miraba los instrumentos con los ojos vacíos de un hombre derrotado. Las pantallas ahora mostraban una cascada de errores incoherentes, un galimatías digital que confirmaba lo que su instinto ya le gritaba. Había perdido el control. Su manual, su experiencia, su orgullo, todo se había vuelto inútil. Estaba al mando de un ataúd volador, y la única persona que había intentado darle una salida, ahora lo observaba desde el otro lado de un abismo de arrogancia que él mismo había cavado. El miedo lo paralizó por completo. Fue entonces cuando Elena se movió. Con una fluidez que desafiaba la gravedad y el pánico, se desabrochó el cinturón de seguridad. El chasquido del mecanismo sonó en la cabina con la fuerza de un disparo. Fue un acto de insubordinación, una ruptura total del protocolo. Pero nadie dijo nada. Mateo la observaba con una mezcla de terror y veneración, como si estuviera presenciando un acto sagrado. Vargas, hundido en su asiento, ni siquiera tuvo fuerzas para protestar. Elena se levantó y, con paso firme, se acercó no a los controles principales, sino a una pequeña consola auxiliar situada en la pared trasera de la cabina, un panel de diagnóstico que rara vez se usaba en vuelo. Cada movimiento era deliberado, tranquilo, una contradicción andante al caos que la rodeaba. Sus dedos largos y seguros se deslizaron sobre la pantalla táctil del panel auxiliar, ignorando los destellos y las advertencias. No estaba buscando un error, estaba buscando una firma. La firma energética de la resonancia que ella ya había diagnosticado. En la pantalla, una caótica serie de líneas rojas mostraba el colapso del sistema. Pero entre ellas, casi invisible, había una fina línea de onda azul, un pulso rítmico y constante. El susurro. Era el latido del corazón del desastre, la clave que todos habían ignorado. Elena posó un dedo sobre esa línea azul, y la pantalla se estabilizó, mostrando un nuevo conjunto de datos. No eran datos de emergencia, eran datos de diseño. Antes de que Vargas pudiera articular una sola palabra, ella se giró para mirarlo, no con reproche, sino con una calma que era a la vez un juicio y una oferta de salvación. «Capitán», dijo, y su voz, aunque suave, cortó el ruido de la cabina como un bisturí. No había miedo en ella, ni arrogancia, solo una certeza absoluta. «El protocolo estándar está matando este avión porque asume que el motor es el enemigo. Pero no lo es. Solo está respondiendo a un flujo de combustible inestable. Hay una forma de recalibrar el sistema de inyección manualmente desde aquí, pero es un procedimiento que no está en su manual.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la atmósfera cargada. Luego, le lanzó el desafío final, la única pregunta que importaba en ese momento. ¿Me permite salvar la vida de sus pasajeros? La pregunta de Elena no fue una súplica, fue una sentencia. Para el capitán Vargas, atrapado entre el abismo físico que se abría bajo el avión y el abismo de su propio ego, esa oferta de salvación fue el insulto final. Era la confirmación de que había fracasado no solo como piloto, sino como líder. Su mente, entrenada para seguir procedimientos y mantener el control, se fracturó. La lógica se evaporó, dejando solo una furia primitiva y humillada. En ese instante, salvar el avión dejó de ser la prioridad. La única misión que le quedaba era aplastar a la mujer que se había atrevido a exponer su incompetencia, a la mujer cuya fe serena era un espejo insoportable de su propio pánico descontrolado. La cabina se convirtió en el escenario de su última y más desesperada batalla, la de un hombre contra su propia irrelevancia. Con un gruñido que fue más animal que humano, Vargas se abalanzó hacia ella. Su rostro, congestionado por la rabia, era una máscara de desprecio. Se acabó. «Está usted loca», gritó, su voz rota por la tensión. Intentó agarrarla del brazo para forzarla a volver a su asiento, para restaurar por la fuerza el orden que él había destruido. «Esto es un acto de interferencia ilegal. Mateo, ayúdeme a reducirla. Está poniendo a todos en peligro». Fue su mayor y último acto de humillación, una acusación delirante que buscaba convertir a la salvadora en la saboteadora. Estaba dispuesto a dejar que el avión se estrellara antes que ceder el mando, prefiriendo la aniquilación a la vergüenza de admitir que una mujer de fe sabía más que él. Su orgullo no solo era ciego, era suicida, pero Elena no se movió. No retrocedió ni un centímetro. Anclada por una fuerza que Vargas nunca podría comprender, sostuvo su mirada demente con una calma que era casi desafiante. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y triste compasión por el hombre que se desmoronaba frente a ella. Su quietud era un arma más poderosa que cualquier grito, una roca inamovible contra la que las olas de la furia del capitán se estrellaban en vano. Esa serenidad inquebrantable lo enfureció aún más, porque le demostraba que ella operaba en un plano al que él no tenía acceso, un lugar donde el miedo y el orgullo no tenían poder. El forcejeo no era físico, era una lucha de voluntades, y la de él ya estaba rota. Justo cuando los dedos de Vargas estaban a punto de cerrarse sobre el brazo de Elena, el avión emitió su propio veredicto. Un sonido atroz, el de 1000 cuchillos rascando las entrañas del metal, sacudió la cabina. Simultáneamente, una nueva alarma, una que ninguno de los dos pilotos había visto jamás fuera de un simulador, inundó la pantalla principal. En letras rojas y parpadeantes, un mensaje sentenciaba: alerta, fallo estructural inminente en el ala izquierda. Era el punto de no retorno. La máquina misma estaba gritando que la arrogancia de su capitán la estaba desgarrando, que el tiempo para los egos se había agotado. La realidad física acababa de darle la razón a Elena de la forma más brutal y definitiva posible. El copiloto, Mateo, finalmente se quebró. Todo el respeto, toda la disciplina y el miedo a la autoridad se hicieron añicos ante la certeza de una muerte inminente. «Capitán, por el amor de Dios, deténgase», gritó, su voz convertida en un sollozo de terror. «Vamos a morir, mire las pantallas, no nos queda nada». «Escúchela, por lo que más quiera». Su grito no fue una sugerencia, fue una rebelión. En ese instante, la jerarquía de la cabina se invirtió. El copiloto ya no seguía a su capitán, suplicaba a la única persona que parecía tener una respuesta. Su desesperación fue el catalizador que rompió el hechizo de la autoridad de Vargas, dejando al capitán solo, expuesto y completamente equivocado. Fue entonces, en medio del caos y la rendición de Mateo, que la voz de Elena se alzó de nuevo, tranquila pero con el peso de una montaña. «Mi nombre es Elena Morales», dijo, y cada sílaba resonó en el silencio expectante que siguió al grito del copiloto. Miró directamente a los ojos desorbitados de Vargas, no como una pasajera, ni como una técnica, sino como la máxima autoridad en esa habitación de metal. «Soy la ingeniera jefa de diseño de la serie de motores G700. Dirigí el equipo que construyó el corazón de este avión durante 7 años». El aire se volvió denso, pesado, como si la presión atmosférica dentro de la cabina hubiera aumentado hasta volverse insoportable.
continuó, su voz desmantelando pieza por pieza el mundo de Ricardo Vargas. Y la frase que usted despreció, capitán, esa que le sonó a misticismo, escuche el susurro del motor, no era una oración. Es el nombre clave del protocolo de emergencia 7. Bravo. Es el procedimiento de recalibración manual del sistema de inyección para una resonancia de combustible inversa. La revelación cayó en la cabina con la fuerza de una explosión silenciosa. El rostro del capitán Vargas, antes una máscara de furia, se descompuso en una expresión de puro e incrédulo horror. El color desapareció de sus mejillas dejándolo con la palidez cerúlea de un hombre que acaba de ver un fantasma. No era solo la humillación de haber sido corregido, era la comprensión aplastante de que su arrogancia, su desprecio por la fe de aquella mujer, había estado a punto de asesinar a 300 almas. Se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, un monumento a la soberbia hecha añicos. Su mundo, construido sobre manuales y certezas, acababa de ser demolido por un susurro que él se había negado a escuchar. Sin esperar su permiso, Elena se giró hacia la consola. Su autoridad ya no era cuestionable, era un hecho tan tangible como el metal que los rodeaba. Con una serenidad que parecía de otro mundo, comenzó a dictar una serie de comandos complejos, secuencias numéricas y ajustes técnicos que Mateo, el copiloto, introducía en el sistema con dedos temblorosos pero precisos. Ya no había capitán ni pasajera, solo estaban la creadora y su ayudante, trabajando en perfecta sincronía para calmar a la bestia herida que habían despertado. Vargas permanecía en su asiento, reducido a un espectador silencioso de su propio rescate, un rey destronado en su propio castillo. Cada comando que Elena dictaba era un clavo más en el ataúd de su orgullo, una lección de humildad que le estaba siendo administrada a 30.000 pies de altura, sin anestesia. Y entonces ocurrió el milagro. O la ciencia. O quizás ambas cosas. El chirrido infernal que desgarraba el ala comenzó a disminuir, transformándose en un zumbido controlado, y luego en un murmullo estable. Una a una, las alarmas rojas parpadeantes se extinguieron en el panel de control, reemplazadas por luces verdes y ámbar que indicaban un funcionamiento precario pero estable. La violenta vibración cesó, dando paso a la suave cadencia de un vuelo normal. El avión, que momentos antes era una tumba a punto de sellarse, respiró de nuevo. La máquina había respondido a la voz de su diseñadora. En el silencio casi sagrado que siguió, solo se oía el sonido de 3 respiraciones. La de Mateo, entrecortada por el alivio. La de Vargas, ahogada por la vergüenza. Y la de Elena, tan calmada y rítmica como siempre, como si acabara de terminar una tarea rutinaria. El aterrizaje fue impecable, aunque se ejecutó en un silencio denso y pesado. Mientras el avión rodaba por la pista rodeado de camiones de bomberos y vehículos de emergencia que esperaban una catástrofe, la cabina de mando se había convertido en un santuario de verdades incómodas. Antes de que se abrieran las puertas, Vargas se giró lentamente hacia Elena. No hubo disculpas. Las palabras eran insuficientes para el abismo que había creado. En sus ojos, por primera vez, no había arrogancia, ni desprecio. Solo una pregunta rota y silenciosa. ¿Cómo? Elena simplemente lo miró, y en su mirada no había triunfo ni juicio, solo una compasión infinita. Esa mirada fue su castigo y su absolución, un veredicto más poderoso que cualquier tribunal. Le estaba mostrando que la verdadera fuerza no residía en el control sino en la rendición a una sabiduría mayor. Cuando las puertas se abrieron, no fueron los pasajeros los primeros en ser atendidos, sino la tripulación de cabina. 2 oficiales de la Autoridad de Aviación subieron a bordo, sus rostros serios y profesionales. Se dirigieron directamente al capitán Vargas. No hubo un interrogatorio, solo una frase tranquila. Capitán, por favor, acompáñenos. Su licencia queda suspendida a la espera de una investigación completa. Fue despojado de su autoridad de forma silenciosa y burocrática, su uniforme de repente parecía un disfraz vacío. Mientras descendía las escaleras, vio a Elena hablando en voz baja con los ingenieros de tierra, señalando los planos en una tableta. La mujer a la que había llamado fanática, era ahora el centro del universo técnico, y él no era más que un espectador irrelevante, de una historia en la que había dejado de ser el protagonista. La historia del vuelo 714 se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos de la aviación.
La del piloto cuyo ego casi derriba un avión, y la de la ingeniera cuya fe le dio la calma para salvarlo. Elena nunca buscó el reconocimiento. Volvió a su vida, a su trabajo, a su fe tranquila. Pero su acto demostró algo fundamental, que la ciencia y la fe no son enemigas, sino dos alas del mismo pájaro. Su conocimiento técnico era inmenso, pero fue su fe lo que le proporcionó la serenidad para aplicarlo en medio del infierno, para escuchar el susurro de la verdad, en medio del rugido del pánico. Su vida se convirtió en un testimonio de que la humildad no es debilidad, sino el canal a través del cual fluye la verdadera sabiduría, una sabiduría capaz de calmar las tormentas, tanto las de fuera como las de dentro. Si esta historia de fe, humildad y calma en medio de la tormenta ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que la verdadera fuerza a menudo reside en la quietud. Suscríbete al canal para escuchar más relatos como este, que nos demuestran que las respuestas más importantes no siempre se gritan, sino que se susurran a aquellos que tienen el coraje de escuchar.